Doné un riñón a mi esposo. Meses después, lo sorprendí engañándome con su secretaria. «Estoy aburrido de ti», me respondió. Empaqué mis cosas en un carrito de supermercado, escribí una carta y la dejé sobre la mesa. Cuando la leyó, me llamó 44 veces. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Catalina y tengo 61 años. Nunca pensé que a esta edad estaría contando una historia como esta, pero aquí estoy, sentada en mi pequeño apartamento, recordando el día que cambió todo, el día que decidí darle mi riñón a Arthur, mi esposo de 30 años. Era un martes de marzo cuando el doctor Martínez nos dio la noticia. Arthur necesitaba un trasplante urgente o no viviría más de 6 meses. Recuerdo perfectamente ese momento porque el mundo se detuvo. Arthur estaba sentado a mi lado, pálido como la pared del consultorio, y yo solo podía pensar en una cosa: tenía que salvarlo. «Hay una lista de espera», explicó el doctor, «pero podría tardar años. Su mejor opción sería un donante compatible de la familia». Arthur me miró con esos ojos azules que me habían enamorado hacía tantos años. No dijo nada, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Esa misma tarde me hice los exámenes de compatibilidad. Cuando llegaron los resultados una semana después, el doctor parecía sorprendido. «Es usted perfectamente compatible, señora Catalina, pero debo advertirle que a su edad, 61 años, la cirugía conlleva riesgos importantes». Arthur me tomó de la mano. «No tienes que hacerlo, mi amor. Podemos esperar». Pero yo ya había decidido. «Doctor, ¿cuándo podemos programar la operación?». Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos médicos. Análisis de sangre, radiografías, consultas con diferentes especialistas. Arthur parecía aliviado, pero también distante. Lo atribuía a los nervios y al estrés de su enfermedad. Mi hermana Elena fue la única que trató de disuadirme. «Catalina, estás loca. Arthur puede conseguir otro riñón. Tú solo tienes uno de repuesto». «Elena, es mi esposo. Lo amo», le respondí. «Si fuera al revés, él haría lo mismo por mí». Ella me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo más, pero solo suspiró. «Espero que tengas razón». La noche antes de la cirugía, Arthur y yo estuvimos despiertos hasta tarde. Yo estaba nerviosa, no por la operación, sino por la posibilidad de que algo saliera mal y no pudiera salvarlo. «¿Estás segura?», me preguntó por enésima vez. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí acariciando su rostro. «Vamos a superar esto juntos». Él me besó, pero el beso se sintió diferente, frío, mecánico. Pensé que eran los nervios. El día de la operación, llegamos al hospital a las 6 de la mañana. El doctor Martínez me explicó una vez más el procedimiento. «Señora Catalina, la operación durará aproximadamente 4 horas. La recuperación será de 6 a 8 semanas y debe entender que vivirá con un solo riñón el resto de su vida». Asentí. «Lo entiendo». Arthur me acompañó hasta la sala de preparación. Me tomó de la mano y me dijo: «Gracias, Catalina. No sé cómo pagarte esto». Esas palabras me extrañaron. En 30 años de matrimonio, él nunca había hablado de pagarme nada. Éramos una familia, un equipo, pero estaba sedada antes de poder pensar demasiado en ello. Desperté 8 horas después con un dolor que jamás había experimentado. Era como si me hubieran arrancado una parte del alma junto con el riñón. La enfermera me dijo que todo había salido perfectamente y que Arthur ya estaba despierto en su habitación. «¿Puedo verlo?», susurré con la garganta seca. «En unas horas, cuando esté más estable», me respondió con una sonrisa amable. Pasé esa primera noche sola, conectada a tubos y monitores, pensando en Arthur. Me imaginaba su alivio, su gratitud. Pensaba en los años que tendríamos juntos, ahora que él estaría sano. Cuando finalmente pude verlo al día siguiente, Arthur estaba sentado en la cama, luciendo mejor de lo que había estado en meses. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos brillaban de nuevo. «¿Cómo te sientes?», le pregunté, aunque yo apenas podía mantenerme en pie. «Como nuevo», me respondió.
pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Muchas gracias, Catalina. Otra vez esa formalidad extraña, como si fuera una enfermera, no su esposa. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. Pasé 6 semanas en cama, dependiendo de Arthur para todo. Él me cuidaba, pero había algo diferente en su manera de tratarme. Era eficiente, correcto, pero frío. Ya no me miraba como antes, ya no me tocaba con ternura. «Estás siendo muy dramática con el dolor», me dijo una tarde cuando me quejé de las molestias. El doctor dijo que es normal. Me dolió más esa frase que la cicatriz en mi costado. Cuando finalmente pude volver a caminar normalmente, Arthur había retomado su vida como si nada hubiera pasado. Regresó al trabajo, a sus rutinas, a sus horarios. Pero algo había cambiado para siempre entre nosotros. Una noche, 2 meses después de la cirugía, lo encontré mirando su teléfono y sonriendo. Cuando le pregunté qué era tan divertido, cerró el aparato bruscamente. «Nada importante», me dijo. «Solo trabajo». Pero Arthur nunca había sonreído por el trabajo. Y definitivamente nunca había escondido su teléfono de mí. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta pensando en todo lo que había cambiado. Había dado lo mejor de mí, literalmente una parte de mi cuerpo, para salvarlo. Pero tenía la terrible sensación de que había perdido algo mucho más importante en el proceso. No tenía idea de que lo peor estaba por venir. Los meses siguientes a la operación se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Arthur había vuelto a ser el hombre vital y enérgico que conocí, pero ya no era el hombre que me amaba. Era como vivir con un extraño que compartía mi cama y mi mesa, pero que había dejado de verme como su esposa. Comenzó a trabajar hasta muy tarde. Su empresa de contabilidad, que siempre había cerrado a las 5 de la tarde, ahora lo mantenía ocupado hasta las 9, 10, a veces hasta las 11 de la noche. Cuando le preguntaba por qué tantas horas extras, me respondía con irritación. «Catalina, perdí casi 3 meses de trabajo por la enfermedad. Tengo que recuperar el tiempo perdido». Pero yo sabía que eso no era cierto. Arthur era socio principal de la firma. Nadie le exigía horarios imposibles. Una tarde de junio, mientras organizaba su ropa para lavarla, encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Era de un restaurante elegante del centro de la ciudad, la Maison Rouge. La cuenta era de $240 para 2 personas. La fecha era del martes anterior, cuando Arthur me había dicho que tenía una reunión de trabajo y comería un sándwich en la oficina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé más bolsillos y encontré otro recibo, este de una floristería, $50 en rosas rojas, compradas el viernes pasado, el mismo día que llegó a casa sin flores para mí. Esa noche, cuando Arthur llegó a las 10:30, le mostré los recibos. «¿Puedes explicarme esto?», le pregunté con voz temblorosa. Arthur miró los papeles y suspiró, como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas tontas. «Catalina, llevé a un cliente importante a cenar. Las flores eran para la recepcionista, era su cumpleaños. Todo es trabajo». Sus explicaciones sonaban razonables, pero algo en su tono, en la manera como evitaba mis ojos, me decía que estaba mintiendo. «¿Qué cliente?», insistí. «No creo que conozcas a Roger Pemberton, es nuevo». Esa noche llamé a Elena. «Hermana, creo que Arthur me está engañando». «¿Tienes pruebas?», me preguntó. «Solo una intuición y algunos recibos extraños». Elena suspiró. «Catalina, tal vez estás paranoica. Acabas de pasar por una cirugía mayor. Tu cuerpo y tu mente están recuperándose». Quizás tenía razón. Quizás era mi inseguridad hablando. Después de todo, había perdido peso después de la operación. Tenía una cicatriz horrible en el costado y me sentía vieja y cansada todo el tiempo. Pero las señales siguieron apareciendo. Arthur comenzó a ducharse inmediatamente cuando llegaba a casa, algo que nunca había hecho antes. Empezó a usar colonia nueva, una que yo no le había comprado. Su teléfono siempre estaba boca abajo y en silencio. Una mañana de julio, Arthur se fue temprano al trabajo diciendo que tenía una reunión importante. Yo tenía cita con el doctor Martínez para mi chequeo de los 6 meses post-operación.
El consultorio del doctor estaba en el centro médico, a solo 3 cuadras de la oficina de Arthur. Después de mi cita, donde el doctor me confirmó que mi riñón restante funcionaba perfectamente, decidí pasar a sorprender a Arthur. Pensé que podríamos almorzar juntos, como hacíamos antes de su enfermedad. Caminé hacia el edificio donde estaba su oficina, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Tal vez podríamos volver a conectarnos. Tal vez estaba imaginando problemas donde no los había. Pero cuando llegué al estacionamiento del edificio, vi el auto de Arthur. Y no estaba solo. En el asiento del conductor estaba mi esposo. En el asiento del pasajero estaba una mujer joven, delgada, con cabello rubio largo. No la reconocí inmediatamente, pero cuando Arthur se inclinó hacia ella y la besó apasionadamente, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Me quedé paralizada detrás de una columna, observando la escena que destruía mi mundo. La mujer se reía. Arthur le acariciaba el rostro con ternura, la misma ternura que ya no me mostraba a mí. Se besaron otra vez, y esta vez pude ver claramente el rostro de ella. Era Samantha, su secretaria. La misma joven de 28 años que había sido tan comprensiva durante la enfermedad de Arthur, la que me había enviado flores al hospital después de mi cirugía, la que siempre me saludaba con una sonrisa cuando iba a la oficina. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Apoyé una mano en la columna para no caerme. Todo tenía sentido ahora. Los horarios tardíos, los recibos, la frialdad, la distancia. Mi esposo, el hombre al que había salvado la vida dándole mi riñón, me estaba traicionando con una mujer 33 años menor que yo. Los vi salir del auto juntos. Arthur tomó la mano de Samantha y caminaron hacia la entrada del edificio como una pareja normal. Como solíamos caminar él y yo hace mucho tiempo. Logré llegar a mi auto sin que me vieran. Una vez dentro, comencé a llorar con una intensidad que me asustó. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una ira profunda y una humillación que me quemaba por dentro. Había dado mi riñón por este hombre. Había arriesgado mi vida por él. Y él me pagaba engañándome con una mujer que podría ser su hija. Conduje a casa en estado de shock. Cuando llegué, me senté en la sala y traté de procesar lo que había visto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Había comenzado antes de la operación? ¿Durante mi recuperación? Esa noche, Arthur llegó a casa a las 11, como siempre, con una sonrisa casual. «¿Cómo te fue en el doctor?», me preguntó mientras se quitaba el saco. «Bien», respondí con voz neutra. «Todo está perfecto con mi riñón». «Qué bueno», dijo, y se fue directo a la ducha. Me quedé sentada en la sala, escuchando el agua correr, sabiendo que se estaba quitando el perfume de ella, lavando sus besos, borrando la evidencia de su traición. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba el odio. No solo estaba dolida o decepcionada, estaba furiosa. Había sacrificado mi cuerpo, mi salud, mi bienestar por un hombre que ya no me amaba y que probablemente nunca me había valorado realmente. Pero todavía no había escuchado lo peor. Eso vendría después, cuando finalmente tuviera el valor de confrontarlo. Y cuando lo hiciera, sus palabras serían tan crueles que cambiarían todo para siempre. Pasé 3 días torturándome con lo que había visto. 3 días observando a Arthur actuar como si nada hubiera pasado, fingiendo ser el esposo que ya no era. Cada vez que me sonreía, cada vez que me preguntaba cómo había pasado el día, sentía náuseas. Era como vivir con un actor que había olvidado que ya no estaba en el escenario. El viernes por la noche, Arthur anunció que tenía que trabajar el sábado. «Es un caso urgente», dijo mientras revisaba su teléfono. «Probablemente esté fuera todo el día». Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. «Arthur», le dije con voz firme, «necesitamos hablar». Él levantó la vista de su teléfono con una expresión de molestia, como si lo estuviera interrumpiendo en algo importante. «¿Ahora?» «Estoy revisando unos documentos para mañana». «Sí, ahora». Algo en mi tono debe haberle llamado la atención porque cerró el teléfono y me miró con más atención. «¿Qué pasa, Catalina?» Me senté frente a él en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante 30 años.
Respiré profundo y dije las palabras que había estado ensayando durante días. Celo de Samantha. Arthur parpadeó una vez, 2 veces. Por un momento vi un destello de pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué quieres decir? Los vi juntos en el estacionamiento de tu oficina, el martes, después de mi cita médica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur se quedó inmóvil, como si estuviera calculando qué decir, qué mentira inventar. Pero finalmente, sus hombros se relajaron y suspiró. Bueno, dijo con una voz completamente diferente, fría y distante. Supongo que ya no tiene sentido fingir. No pidió perdón, no se mostró avergonzado, no trató de explicar. Simplemente confirmó mi peor pesadilla con la misma indiferencia con que podría haber confirmado el clima. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, le pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. Arthur se recostó en su silla y me estudió con una mirada que no reconocí. Era la mirada de un extraño evaluando a alguien que apenas conoce. ¿Qué quieres que diga, Catalina? ¿Que lo siento? ¿Que fue un error? ¿No lo fue? Él se rió, pero no había humor en ese sonido. No, no fue un error. Fue una decisión. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Una decisión? Sí, decidí que ya no quiero seguir con este matrimonio. Ya no quiero seguir contigo. Me quedé sin aliento. Durante todos esos días de angustia, había imaginado muchos escenarios. Arthur pidiendo perdón, prometiendo que terminaría la aventura, rogándome que lo perdonara. Nunca imaginé esta frialdad absoluta. Pero Arthur, estamos casados hace 30 años. Yo te salvé la vida. Te di mi riñón. Y te lo agradezco, dijo como si estuviera agradeciendo a un médico después de una consulta rutinaria. Pero eso no significa que tenga que estar atado a ti para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Atado? ¿Así es como ves nuestro matrimonio? Arthur se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la sala. Catalina, voy a ser honesto contigo por primera vez en mucho tiempo. Estoy aburrido contigo. Esas 4 palabras me partieron el alma. ¿Aburrido? Sí, aburrido. Has envejecido mal. Todo lo que haces es quejarte de tu operación, de tus dolores, de lo cansada que estás. Ya no cuidas tu apariencia como antes. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Cada palabra era un puñal. Arthur, tengo 61 años. Tú tienes 63. Los dos hemos envejecido. Pero yo no me he dejado vencer por la edad como tú, replicó con crueldad. Samantha me hace sentir vivo otra vez, me hace sentir joven. Contigo solo me siento, viejo y atrapado. Me levanté de la mesa, tambaleándome. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Importa? Sí, importa. ¿Fue antes de la operación, mientras yo estaba donándote mi riñón? Arthur se detuvo y me miró directamente a los ojos. Comenzó 2 meses antes de que me diagnosticaran la enfermedad renal. El mundo se detuvo. ¿Qué? Ya estaba viendo a Samantha cuando me enfermé. De hecho, pensé en cancelar la operación y dejar que las cosas siguieran su curso natural. No podía respirar. Pero aceptaste mi riñón. Por supuesto que lo acepté, dijo con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Porque iba a morir cuando tenía la opción de vivir, pero eso no significa que quisiera seguir casado contigo. Entonces me usaste, susurré. Te di la oportunidad de hacer algo significativo con tu vida, respondió sin una pizca de remordimiento. Deberías estar agradecida. La ira que había estado conteniendo durante días finalmente explotó. ¿Agradecida? Te di mi riñón. Arriesgué mi vida por ti. Y yo nunca te pedí que lo hicieras, gritó de vuelta. Esa fue tu decisión. Yo nunca firmé un contrato diciendo que te amaría para siempre solo porque me dieras un órgano. Sus palabras eran tan crueles, tan calculadamente hirientes, que me dejaron sin habla. Este no era el hombre con quien me había casado. Este no era el hombre por quien había sacrificado tanto. ¿La amas?, le pregunté finalmente. Más de lo que te he amado a ti en los últimos 10 años, respondió sin dudarlo. Esa fue la estocada final. Me senté pesadamente en el sofá.
sintiendo como si toda la energía hubiera abandonado mi cuerpo. «Quiero el divorcio», dijo Arthur, su voz ahora businesslike, práctica. «Podemos hacer esto de manera civilizada o complicada. Tú decides». «Arthur», dije con voz quebrada, «somos una familia. Hemos construido una vida juntos. Catalina, tú construiste una fantasía. Yo he estado viviendo una mentira durante años. Ya no más». Se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se volteó hacia mí. «Por cierto, voy a pasar el fin de semana con Samantha. Cuando regrese el lunes, espero que hayas tenido tiempo de procesar todo esto y podamos hablar de los términos del divorcio como adultos». Lo escuché subir las escaleras, escuché el ruido de su maleta siendo empacada, escuché sus pasos bajando nuevamente, escuché la puerta cerrarse y el motor de su auto alejándose. Me quedé sentada en esa sala vacía, en esa casa que ya no era un hogar, procesando la magnitud de la traición. No solo me había engañado con otra mujer, me había usado, había tomado mi riñón sabiendo que ya no me amaba, sabiendo que me dejaría en cuanto estuviera sano. Era peor que una aventura, era una manipulación fría y calculada de mi amor, mi devoción, mi propia vida. Pero Arthur había cometido un error. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 30 años. Pensaba que me quedaría llorando, que rogaría por su regreso, que aceptaría cualquier migaja de afecto que quisiera darme. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Después de que Arthur se fue esa noche, me quedé sentada en la sala hasta el amanecer. No lloré más, ya no tenía lágrimas. En su lugar, sentía una frialdad extraña, una claridad que no había experimentado en meses. Durante 30 años había sido la esposa perfecta, la que mantenía la casa impecable, la que preparaba las cenas, la que organizaba las reuniones sociales, la que sonreía y asentía cuando Arthur tomaba decisiones importantes sin consultarme, la que había sacrificado su propio cuerpo para salvarlo. Pero esa mujer había muerto en algún momento durante esa conversación brutal. En su lugar había quedado alguien que ya no tenía nada que perder. El sábado por la mañana comencé a hacer algo que debería haber hecho años atrás: revisar nuestras finanzas. Arthur siempre había manejado el dinero, diciéndome que no me preocupara por esas cosas complicadas. Yo había sido una tonta al confiar en él completamente. Abrí su computadora, cuya contraseña conocía porque la había usado para enviar correos cuando él estaba enfermo. Entré a nuestras cuentas bancarias y casi me desmayo por segunda vez esa semana. La cuenta de ahorros que creía tenía $70,000 solo tenía 12,000. La cuenta corriente mostraba gastos que no reconocía: pagos a restaurantes caros, una joyería de lujo, incluso un hotel en las afueras de la ciudad. Las fechas de estos gastos se remontaban a casi un año atrás. Arthur no solo había estado engañándome con Samantha durante mucho más tiempo del que había admitido, también había estado gastando nuestros ahorros en ella. Seguí investigando y encontré algo que me heló la sangre. Arthur había sacado un préstamo contra la casa por $20,000 3 meses atrás. El dinero había sido transferido a una cuenta que no reconocía. Mi esposo no solo me había traicionado emocionalmente, me había estado robando. Pero eso no era todo. En su correo electrónico encontré intercambios con un abogado matrimonial. Los correos eran de 2 semanas atrás, cuando yo todavía creía que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar. «Estimado señor Whitman», decía uno de los correos, «mi esposa donó un riñón para mí hace varios meses. ¿Esto afectará mi posición en el divorcio? No quiero que use eso para obtener una ventaja financiera». La respuesta del abogado era técnica y fría. La donación de órganos no constituye un activo matrimonial que pueda dividirse. Sin embargo, podría generar simpatía de un juez. Le recomiendo que documentes cualquier comportamiento errático o gastos irresponsables de su parte para contrarrestar esa narrativa. Arthur había estado planeando esto durante semanas. Mientras yo me recuperaba de la cirugía, mientras lidiaba con el dolor y la incertidumbre, él ya estaba consultando abogados y planeando cómo deshacerse de mí. Seguí leyendo y encontré correos entre Arthur y Samantha que me dieron náuseas. No solo hablaban de su amor,
sino también de sus planes futuros. Arthur le había prometido que estarían juntos en cuanto se deshiciera del lastre. El lastre era yo. En un correo particularmente cruel, Samantha escribía: «No puedo esperar a que nos mudemos juntos. ¿Crees que ella haga un escándalo cuando se lo digas?». Arthur había respondido: «Catalina es demasiado débil para hacer un escándalo. Probablemente llore un poco y luego acepte lo que le ofrezca. Las mujeres de su edad no tienen muchas opciones». Cerré la computadora y me senté en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Arthur no solo me había usado para salvar su vida, había estado planeando destruir la mía mucho antes de que yo siquiera sospechara que algo estaba mal. Pero había algo más que él no sabía. Algo que había descubierto durante mi última visita al doctor Martínez y que había estado guardando hasta estar segura. Fui a mi habitación y saqué de mi joyero un sobre cerrado que había estado escondiendo durante 2 semanas. Adentro estaban los resultados de unos análisis que el doctor Martínez había ordenado como parte de mi seguimiento postoperatorio. Los resultados mostraban algo que Arthur desconocía completamente, algo que cambiaría todo. Pero antes de usar esa información, tenía que salir de esa casa. Ya no podía estar ahí cuando Arthur regresara. No confiaba en mí misma para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Comencé a empacar, pero no de la manera que Arthur esperaría. No hice maletas elegantes ni llamé a una empresa de mudanzas. En cambio, fui al garaje y saqué el viejo carrito de compras que usaba para ir al mercado. El mismo carrito que Arthur siempre criticaba, diciendo que me hacía ver como una vieja sin clase. Perfecto. Era exactamente la imagen que quería dar. Llené el carrito con lo esencial: ropa, documentos importantes, algunas fotos familiares y mis medicamentos. No quería nada que él hubiera comprado, nada que tuviera su marca de propiedad. Solo las cosas que eran verdaderamente mías. Mientras empacaba, pensé en todos los años que había pasado tratando de ser la esposa que él quería. Me había encogido para hacerlo sentir más grande. Había silenciado mi voz para que la suya sonara más fuerte. Había sacrificado mis sueños para apoyar los suyos. Y al final, nada de eso había importado. Para él, yo era solo un obstáculo en el camino hacia su nueva vida con una mujer más joven. Cuando terminé de empacar, me senté en la cocina y escribí una carta. No una carta de despedida llorosa o suplicante. Una carta que cambiaría el rumbo de todo. Arthur, escribí con letra firme: cuando leas esto, ya me habré ido. No intentes buscarme. No llames a Elena ni a mis amigos. No vengas a rogarme que regrese. Has cometido muchos errores en los últimos meses, pero el más grande fue subestimar a la mujer con la que has estado casado durante 30 años. Adjunto a esta carta encontrarás copias de los resultados médicos que recibí la semana pasada. Te sugiero que los leas cuidadosamente y luego llames al doctor Martínez para que te explique las implicaciones. También encontrarás copias de todos los correos electrónicos que intercambiaste con tu abogado y con Samantha. Sí, Arthur, sé todo sobre tus planes, tus mentiras y tu robo sistemático de nuestros ahorros. Pero lo más importante que debes saber es esto: el riñón que te doné no es compatible a largo plazo con tu sistema. Los análisis muestran signos tempranos de rechazo. El doctor Martínez quería discutir esto contigo la próxima semana, pero yo le pedí que esperara hasta que yo hubiera procesado la información. Tu cuerpo está comenzando a rechazar mi riñón, Arthur. En los próximos 6 a 12 meses necesitarás otro trasplante. La ironía es perfecta, ¿no crees? Usaste mi riñón para salvarte, pensando que te había dado el regalo de una nueva vida con otra mujer. Pero resulta que lo que te di fue solo tiempo prestado. Espero que hayas disfrutado estos meses con Samantha, porque cuando ella descubra que necesitas otro trasplante, que tendrás que volver a la lista de espera, que podrías morir esperando un donante compatible, veremos qué tan profundo es su amor. No me busques, no me llames, no me ruegues. Tuviste tu oportunidad de ser honesto conmigo, de tratarme con respeto, de valorar lo que sacrifiqué por ti. En lugar de eso, elegiste la crueldad y la traición. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias.
Catalina. P.D. Los $12,000 que quedan en nuestra cuenta de ahorros los doné a la Fundación de Trasplantes de Órganos en honor a todos los donantes que realmente son apreciados por sus receptores. Sellé la carta y la dejé en el centro de la mesa del comedor, junto con las copias de todos los documentos que había encontrado. Tomé mi carrito y caminé hacia la puerta. En el umbral me detuve un momento y miré hacia atrás, hacia la casa donde había pasado los mejores años de mi vida adulta, donde había creído que era amada y valorada. Pero ya no sentía tristeza, solo una sensación extraña de libertad. Cerré la puerta y comencé a caminar por la calle, tirando de mi carrito como una anciana sin hogar. Algunos vecinos me miraron con curiosidad, pero no me importó. Arthur se avergonzaría cuando supiera que así me había ido, que había reducido a su esposa a caminar por el barrio con un carrito de supermercado. Pero esa humillación sería nada comparada con lo que vendría después. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, mi teléfono comenzó a sonar. Sabía quién era sin mirar. Arthur había llegado a casa y había encontrado mi carta. Mi teléfono no dejaba de sonar. 44 llamadas perdidas de Arthur en las primeras 2 horas después de que encontrara mi carta. Cada vez que rechazaba la llamada, volvía a sonar inmediatamente. La desesperación en su persistencia me daba una satisfacción amarga. Me había refugiado en la casa de Elena, mi hermana menor, y ella vivía en un apartamento modesto a 40 minutos de mi antigua casa, en un barrio que Arthur siempre había considerado demasiado común para visitarlo. «Catalina, ¿qué está pasando?», me preguntó Elena cuando llegué a su puerta con mi carrito de compras y los ojos hinchados de llorar. «¿Por qué no contestas tu teléfono?». «Porque Arthur finalmente está experimentando las consecuencias de sus actos», le respondí mientras entraba y dejaba el carrito junto a la puerta. Elena frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Me senté en su sofá y le conté todo. La aventura con Samantha, la conversación brutal del viernes por la noche, los documentos que había encontrado en su computadora y finalmente la bomba que había dejado en mi carta. «Espera», dijo Elena cuando terminé. «¿Me estás diciendo que su cuerpo está rechazando el riñón que le donaste?». «Exactamente. Los análisis muestran signos tempranos de rechazo crónico. El doctor Martínez dice que es algo que ocurre en aproximadamente 20% de los trasplantes, especialmente cuando hay una gran diferencia de edad entre el donante y el receptor». Elena se quedó callada por un momento, procesando la información. ¿Y Arthur no sabe nada de esto? No tenía idea. Iba a decírselo esta semana, después de consultar con más especialistas. Pero cuando descubrí su traición, decidí que él podía enterarse de la misma manera que yo me enteré de la suya. Por sorpresa. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto, no una llamada. «Catalina, por favor contesta. Necesitamos hablar. Esto es importante». Lo borré sin responder. Elena se sentó a mi lado. «Hermana, sé que estás furiosa y tienes todo el derecho. Pero, ¿no crees que deberías hablar con él? Si está enfermo otra vez». «Elena», la interrumpí. «Ese hombre me usó. Me utilizó para salvar su vida sabiendo que ya no me amaba, sabiendo que me dejaría en cuanto estuviera sano. Me robó nuestros ahorros para gastarlos en otra mujer. ¿Por qué debería preocuparme por su salud ahora?». «Porque eres mejor persona que él», respondió Elena suavemente. Tal vez tenía razón. Tal vez era mejor persona que Arthur. Pero ya no era la misma mujer que había donado su riñón sin dudar. Esa mujer había sido ingenua, confiada, dispuesta a sacrificarse por alguien que no la valoraba. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. «¿Señora Catalina?», preguntó una voz femenina cuando contesté. «Soy Sandra Martínez, enfermera del doctor Martínez. El doctor necesita hablar con usted urgentemente sobre los resultados de sus análisis». «Ya hablé con él la semana pasada», respondí. «Me explicó todo sobre el rechazo del riñón». Hubo una pausa. «Señora, creo que hay una confusión. Su esposo Arthur vino a la oficina esta tarde con una copia de los resultados que usted le dio. El doctor necesita aclarar algunas cosas con usted».
Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de cosas? Prefiero que hable directamente con el doctor. ¿Puede venir mañana por la mañana? Acordé reunirme con el doctor Martínez a las 9 de la mañana. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una sensación extraña de inquietud. ¿Qué pasa?, se preguntó Elena. No estoy segura. El doctor quiere verme mañana. Esa noche apenas dormí. Mi teléfono siguió sonando hasta pasadas las 2 de la madrugada. Arthur había dejado de llamar directamente, pero ahora estaba usando números diferentes. En algunos mensajes sonaba desesperado, en otros furioso. Catalina, esto es ridículo. Soy tu esposo. Tenemos que hablar. ¿Por qué me estás haciendo esto? Nunca pensé que fueras tan vengativa. Llamé al doctor Martínez. Dice que hay cosas que no entiendes sobre los resultados. Por favor, contesta. Ese último mensaje me preocupó. ¿Qué cosas no entendía? A la mañana siguiente, llegué temprano al consultorio del doctor Martínez. La enfermera me hizo pasar inmediatamente a su oficina. Catalina, dijo el doctor cuando entré, necesito aclarar algo muy importante contigo. Me senté frente a su escritorio, sintiendo cómo mi ansiedad crecía. ¿Qué pasa, doctor? Tu esposo vino ayer con una copia de unos resultados médicos que decía que tú le habías dado. Resultados que supuestamente mostraban que su cuerpo estaba rechazando el riñón que le donaste. Asentí. Sí, esos son los resultados que recibí la semana pasada. El doctor Martínez negó con la cabeza lentamente. Catalina, esos no eran los resultados de Arthur, eran tuyos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Los análisis que te entregué la semana pasada eran de tu seguimiento post-donación. Mostraban algunos marcadores elevados en tu función renal restante, no problemas con el riñón trasplantado de Arthur. No podía respirar. Pero usted me dijo, te dije que necesitábamos monitorear tu función renal cuidadosamente, porque donar un riñón a tu edad presenta ciertos riesgos a largo plazo. Nunca dije nada sobre rechazo del trasplante. La habitación comenzó a girar. Entonces, ¿Arthur está bien? El riñón que le donaste está funcionando perfectamente. Sus últimos análisis, de hace 2 semanas, son completamente normales. Me quedé paralizada en la silla, procesando la magnitud de mi error. No solo había interpretado mal los resultados, sino que había usado esa información incorrecta como una bomba nuclear en mi carta a Arthur. Doctor, dije con voz temblorosa, ¿qué significa exactamente lo que muestran mis resultados? El doctor Martínez se recostó en su silla con expresión seria. Significa que tu riñón restante está trabajando más duro de lo que debería para compensar la pérdida del otro. Es algo que esperábamos, pero en tu caso está sucediendo más rápido de lo normal. ¿Es grave? No inmediatamente. Pero necesitarás monitoreo constante y posiblemente medicación en el futuro. La donación de riñón, especialmente a tu edad, conlleva riesgos a largo plazo para el donante. ¿Arthur sabía esto cuando aceptó mi riñón? El doctor Martínez vaciló. Los riesgos para el donante se discuten en las consultas preoperatorias. Tanto tú como Arthur estuvieron presentes en esas reuniones. Recordé vagamente esas citas. Arthur había hecho muchas preguntas sobre su recuperación, sobre las tasas de éxito del trasplante, sobre su pronóstico. Yo había estado tan concentrada en salvarlo que apenas presté atención a los riesgos para mí misma. Doctor, pregunté finalmente, cuando Arthur vino ayer, ¿qué le dijo exactamente? Estaba muy alterado. Dijo que su esposa le había dado información médica incorrecta y que quería saber la verdad sobre su condición. Le expliqué que el riñón trasplantado está funcionando perfectamente y que no hay signos de rechazo. ¿Cómo reaccionó? Se veía confundido y enojado, muy enojado. Salí del consultorio en estado de shock. No solo había cometido un error terrible, sino que ahora Arthur sabía que había mentido en mi carta. Sabía que había tratado de hacerle creer que se estaba muriendo cuando en realidad estaba perfectamente sano. Mi teléfono sonó inmediatamente cuando salí del edificio. Catalina. La voz de Arthur era fría como el hielo. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Arthur, puedo explicar.
No hay nada que explicar. Intentaste hacerme creer que me estaba muriendo. Me hiciste pasar la peor noche de mi vida pensando que tendría que volver a someterte a todo otra vez. Yo pensé que... Mentiste. Deliberadamente me diste información médica falsa para torturarme. Eso es enfermo, Catalina, enfermo y cruel. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Arthur, malinterpreté los resultados. Fue un error. ¿Un error? ¿También fue un error robar los $12,000 de nuestra cuenta de ahorros? Mi corazón se hundió. ¿Cómo sabes eso? Porque fui al banco esta mañana. Querías humillarme, ¿verdad? Querías que me quedara sin dinero mientras lidio con la idea de estar muriendo. No fue así. Catalina, acabas de demostrar que eres exactamente la clase de persona que pensé que eras. Manipuladora, vengativa y dispuesta a mentir sobre temas de vida o muerte para lastimar a alguien. La línea se cortó. Me quedé parada en la acera, temblando, entendiendo finalmente que había destruido cualquier posibilidad de salir de esta situación con dignidad. En mi intento de vengarme de Arthur, había terminado convirtiéndome en la villana de la historia. Pero lo que no sabía era que Arthur también había cometido un error que pronto saldría a la luz y cambiaría todo otra vez. 3 semanas después de mi huida desastrosa, me había instalado en una pequeña rutina en casa de Elena. Había encontrado trabajo de medio tiempo en una librería local, un trabajo simple que me permitía reconstruir mi vida paso a paso. Había dejado de revisar mi teléfono obsesivamente. Había dejado de esperar que Arthur llamara para disculparse. Lo que no esperaba era la llamada que recibí un martes por la tarde. «Señora Catalina, soy Rebecca Morrison, abogada matrimonial. Su esposo me contrató para manejar su divorcio». Mi estómago se tensó. «Entiendo. Me gustaría programar una reunión para discutir los términos de la separación. Hay algunos asuntos complicados que necesitamos abordar». «¿Qué tipo de asuntos?». Hubo una pausa. «Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde?» Esa noche, Elena trató de tranquilizarme. «Todo va a estar bien, Catalina. Tienes derecho a la mitad de todo, sin importar lo que haya pasado». Pero yo sabía que no sería tan simple. Arthur era inteligente, manipulador, y ahora tenía munición contra mí. Había mentido sobre los resultados médicos, había robado dinero de nuestra cuenta conjunta. Un buen abogado podría usar eso para pintarme como una esposa inestable y vengativa. La oficina de Rebecca Morrison estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que gritaba dinero. La abogada era una mujer joven, probablemente de la edad de Samantha, vestida con un traje caro y una sonrisa profesional fría. «Señora Catalina», dijo mientras me invitaba a sentarme. «Antes de comenzar, debo informarle que mi cliente ha presentado algunas alegaciones serias contra usted». «¿Qué tipo de alegaciones?». «Dice que usted le proporcionó información médica falsa con intención de causarle angustia emocional. También alega que robó dinero de cuentas conjuntas». Respiré profundo. «Puedo explicar ambas situaciones». «Me encantaría escuchar su versión», dijo Rebecca, pero su tono sugería que ya había tomado una decisión sobre mi credibilidad. Le expliqué todo: la confusión con los resultados médicos, mi estado emocional cuando descubrí la aventura, la donación del dinero a la Fundación de Trasplantes. Rebecca tomó notas sin mostrar mucha expresión. «Entiendo que ha pasado por un momento difícil», dijo finalmente, «pero las acciones de mi cliente durante su matrimonio no justifican proporcionar información médica falsa. Eso podría considerarse abuso emocional». «¿Abuso emocional?», repetí con incredulidad. «Su cliente tuvo una aventura durante más de un año. Me usó para salvar su vida y gastó nuestros ahorros en otra mujer. ¿Y yo soy la abusadora?». «Señora Catalina, la infidelidad es dolorosa, pero no es ilegal. Dar información médica falsa para causar angustia psicológica podría tener consecuencias legales más serias». Me quedé callada, entendiendo que esta reunión no era una negociación, era una intimidación. «Mi cliente está dispuesto a ser generoso», continuó Rebecca. «Está ofreciendo pagarle $25,000 y permitirle quedarse con su auto personal. A cambio,
usted renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa, las cuentas de jubilación y otros activos maritales. ¿$25,000? Dije con voz ahogada. Estuvimos casados 30 años. Le di un riñón. La donación de órganos fue voluntaria y no constituye un activo marital divisible, respondió Rebeca como si hubiera memorizado esa frase. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, pero debo advertirle que si esta oferta es rechazada, mi cliente está preparado para proceder con una demanda por abuso emocional. Eso podría resultar en que usted no reciba nada y posiblemente enfrente cargos criminales. Salí de esa oficina sintiéndome completamente derrotada. Arthur había convertido mi momento de dolor y confusión en un arma para destruirme financieramente. Era brillante en su crueldad, pero el universo, al parecer, tenía otros planes. 2 días después, mientras trabajaba en la librería, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Señora Catalina, soy Samantha». Me quedé paralizada. «¿Samantha?» «Sí, la secretaria de Arthur. Necesito hablar con usted. Es importante». «No creo que tengamos nada de qué hablar». «Por favor». Su voz sonaba temblorosa, casi desesperada. «Solo deme 5 minutos. Es sobre Arthur. Hay cosas que usted necesita saber». 1 hora después, nos reunimos en un café pequeño en las afueras de la ciudad. Samantha se veía muy diferente de la mujer segura y radiante que había visto en el auto de Arthur. Sus ojos estaban hinchados de llorar y tenía ojeras profundas. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿Qué quieres, Samantha?» Ella respiró profundo. «Arthur me dejó. No pude evitar una pequeña sonrisa amarga». «¿Y?» «Pensé que debería saberlo. Pensé que tal vez le daría alguna satisfacción saber que su plan funcionó». «¿Mi plan?» Samantha me miró con confusión. «La carta que le escribió, sobre el rechazo del riñón». «Samantha, esa información era incorrecta. Arthur está perfectamente sano». «Lo sé. Él me lo dijo después de ir al doctor, pero el daño ya estaba hecho». «¿Qué quieres decir?» Samantha jugueteó con su taza de café. Cuando Arthur recibió su carta, vino a mi apartamento en pánico. Estaba llorando, diciendo que se iba a morir, que necesitaría otro trasplante. Me pidió que me casara con él inmediatamente para que pudiéramos estar juntos el tiempo que le quedara. «¿Y qué dijiste?» Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Samantha me miró directamente a los ojos. «La verdad es que me asusté. Una cosa es tener una aventura con un hombre casado de 63 años cuando está sano y es exitoso. Otra cosa completamente diferente es comprometerse con alguien que podría morir pronto y necesitar cuidados médicos intensivos». Sentí una mezcla extraña de disgusto y satisfacción. Cuando descubrió que había malinterpretado los resultados médicos, vino a confrontarme, continuó Samantha. Estaba furioso. Dijo que yo era una oportunista, que solo me importaba cuando le era conveniente. Gritó que si realmente lo amara, no habría dudado ni un segundo en casarme con él cuando pensé que se estaba muriendo. ¿Y tenía razón? Samantha asintió con lágrimas en los ojos. Sí, tenía razón. No lo amo realmente. Me gustaba la idea de estar con alguien exitoso, alguien que me llevara a restaurantes caros y me comprara cosas bonitas. Pero cuando pensé que tendría que cuidar de él mientras moría, me di cuenta de que soy exactamente la clase de persona que él dice que soy. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quería que supiera que aunque su información médica estaba equivocada, su carta reveló quiénes somos realmente todos nosotros. Arthur descubrió que yo no soy la mujer enamorada que fingía ser. Y yo descubrí que él es exactamente tan cruel y calculador como usted siempre dijo. Samantha se levantó para irse. Luego se detuvo. Hay algo más. Arthur está teniendo problemas en el trabajo. Aparentemente, gastó dinero de algunos clientes en nuestras citas. No mucho, pero lo suficiente para meterse en problemas con el colegio de contadores. Podría perder su licencia. Después de que Samantha se fue, me quedé sentada en el café por mucho tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Mi carta, aunque basada en información incorrecta, había logrado algo que nunca esperé.
había revelado la verdadera naturaleza de todos los involucrados. Esa noche llamé a Rebecca Morrison. «Señora Catalina», dijo cuando contestó, «espero que haya considerado nuestra oferta». «La he considerado», respondí, «y la rechazo. Voy a pelear por lo que me corresponde». «Señora», le advertí sobre las consecuencias de... «Rebecca», la interrumpí, «creo que su cliente tiene más que perder en una batalla legal prolongada que yo, especialmente si ciertos asuntos éticos salen a la luz durante el proceso de descubrimiento». Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿De qué está hablando? Hablo de malversación de fondos de clientes. Hablo de un contador que podría perder su licencia profesional. Hablo de un hombre que tiene mucho más que esconder que una esposa dolida que cometió un error. 3 semanas después, Arthur accedió a un acuerdo de divorcio que me daba la mitad de todos los activos maritales, incluyendo la casa. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento de su crueldad, pero tampoco hubo amenazas legales. Vendí la casa inmediatamente. No podía vivir ahí con todos esos recuerdos. Con el dinero, compré un apartamento pequeño pero luminoso cerca de Helena y puse el resto en una cuenta de ahorros para mi jubilación. Arthur perdió su licencia de contador 6 meses después. Resultó que había estado pidiendo prestado dinero de cuentas de clientes durante años para financiar su estilo de vida y su aventura con Samantha. Tuvo que declararse en bancarrota y eventualmente se mudó a otro estado. Samantha consiguió trabajo en otra firma de contabilidad. La vi una vez en el supermercado, varios meses después del divorcio. Se veía mayor, más cansada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ninguna de las dos dijo nada. Simplemente nos reconocimos como 2 mujeres que habían aprendido lecciones difíciles sobre el amor y la traición. En cuanto a mí, algo curioso pasó en los meses siguientes al divorcio. Mi función renal, que había estado declinando según mis análisis post-donación, comenzó a estabilizarse. El doctor Martínez dijo que probablemente era el resultado de reducir mi nivel de estrés. El estrés crónico puede afectar profundamente la función de los órganos, me explicó durante una de mis citas de seguimiento. Ahora que ha eliminado las fuentes principales de estrés de su vida, su cuerpo está sanando. Era irónico, había dado mi riñón para salvar a Arthur, preocupándome de que mi sacrificio pusiera en riesgo mi propia salud. Pero resultó que lo que realmente estaba dañando mi salud era el matrimonio mismo. Hoy, 2 años después, estoy sentada en mi pequeño balcón, tomando café y viendo el amanecer. Mi vida es más simple ahora, más pequeña en algunos aspectos, pero infinitamente más pacífica. Trabajo en la librería, leo más libros de los que leí en décadas. He retomado la pintura, un hobby que había abandonado cuando me casé con Arthur. Helena y yo somos más cercanas que nunca. Algunas noches, cuando el dolor en mi costado donde está la cicatriz de la cirugía me molesta, pienso en Arthur. Me pregunto si alguna vez se arrepiente de lo que hizo, si alguna vez entiende realmente lo que perdió. Pero la mayoría de las veces no pienso en él en absoluto. Porque finalmente entendí algo fundamental. El regalo más grande que le di no fue mi riñón. Fue mi libertad cuando decidí irme. Y ese es un regalo que nunca podrá devolver, robar o quitarme.